Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Hoy vengo a hablar de un caso que me ha salido bastante por TikTok y que es bastante escalofriante. Pero lo peor de todo es que hay bastantes mujeres defendiendo a un asesino por el simple hecho de ser atractivo. Indudablemente estoy hablando de Beth Wilson, de unos 30 años actualmente, que fue declarado culpable de una serie de cargos durante una ola de crímenes que duró algunas horas. Además de agresión física contra una tercera víctima, el robo de una casa y de un automóvil, aparte de que tenía otro tipo de antecedentes. Si os gusta el vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. El estadounidense Beth Wilson, de unos 30 años, acusado de doble feminicidio, se encuentra a la espera de la condena a muerte en el estado de Florida, después de que un jurado lo declarara culpable y pidiera para él la pena capital. Apodado el Deadpool Killer porque comparte nombre con el personaje de Marvel, Wade Wilson fue condenado por los asesinatos de Christine Melton y Diane Ruiz, a quienes, según los fiscales, mató por matar el 7 de octubre de 2019, entre otras acusaciones. La fiscal estatal adjunta Sarah Miller calificó los asesinatos de Wilson de sorprendentemente malvados y viles y describió cómo calculó cuidadosamente las muertes de las dos mujeres a las que llegó a torturar también. Estaba bajo la influencia del poder y de la lujuria, del control y del odio, dijo la fiscal. El 7 de octubre de 2019, en un bar de música en vivo en Cabo Coral, en Florida, Beth Wilson, que entonces tenía unos 25 años de edad, conoció a Christine Melton y a una amiga suya llamada Stephanie. Se tomaron una copa y se decantaron por alargar la noche en el domicilio de Melton. Según lo que dijo Stephanie durante el juicio, ambos se sentían atraídos el uno por el otro. Después de pasar un rato los tres juntos, Stephanie decidió irse de la casa para que la anfitriona continuara la velada con Beth. Todo transcurría según lo previsto dentro de la casa, pero en un momento dado, cuando Christine se fue a la cama a dormir, Beth Wilson la estranguló hasta matarla mientras dormía. Por otra parte, los fiscales apuntaron que Wilson estranguló a Melton después de que tuvieran un encuentro sexual impulsado por drogas. El cuerpo de Christine, de 35 años, fue hallado al día siguiente en el interior de la vivienda. Estaba atado y envuelto, con signos de lucha provenientes de sus uñas rotas y hematomas internos y externos. Le robó el coche para dirigirse a la casa de su exnovia en un arrebato de ira. Mientras hacía su recorrido en el vehículo, se le cruzó Diane Ruiz, de unos 43 años, que se encontraba caminando por la calle. Este se paró a preguntarle si había alguna escuela cercana, invitándole a que se subiera al coche. Cuando la mujer, madre de dos hijos, intentó irse, Wilson forcejeó con ella y la estranguló, después de darse cuenta que Diane Ruiz todavía estaba viva y respirando. La empujó fuera del vehículo antes de atropellarla hasta al menos 20 veces. Beth Wilson llamó a su padre para confesarle todos los detalles de estas dos muertes. «Soy un asesino», le dijo, comentándole cómo había asesinado a las dos mujeres. Este no dudó y llamó a la policía para relatarles lo sucedido. El cuerpo de Diane Ruiz fue encontrado 3 días después en un campo detrás de un local de las tiendas de Sam's Club, que era un terreno baldío bajo los arbustos. Tenía la nariz rota, una docena de costillas fracturadas, la cara amoratada y las uñas rotas. Los buitres suelen volar en círculos sobre cadáveres y animales muertos, llegó a testificar el sargento Justin DeRosso. El asesino siguió conduciendo hasta Fort Myers en el auto de Melton y atacó a su exnovia Melissa Montanez. En el juicio, Melissa Montanez dijo que estaba furiosa porque él se había llevado su auto y simplemente quería recuperarlo. Según Melissa, la discusión escaló hasta llegar a insultos, agresión e intimidación. Después, Montanez dijo que Wilson la golpeó y la estranguló en un intento de matarla para luego matarse él mismo. Según Melissa, tiene dos facetas, el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Puede ser el tipo más dulce que hayas conocido en tu vida, pero también es un monstruo. Minutos más tarde, Wilson huyó de Florida en el auto robado y condujo hasta Ohio, donde irrumpió en la casa de Fanny y Ken Hamlin, una pareja de jubilados. Wilson fue arrestado el 8 de octubre dentro de la casa con varias bebidas alcohólicas y fue detenido
detenido sin derecho a fianza, tras decirle a su padre dónde se encontraba y que mandara un taxi a buscarlo. Semanas después, el acusado habló con la cadena NBC2 desde la cárcel y negando que hubiera ninguna participación en las muertes de Melton y Ruiz. Wilson le aseguró a la periodista Delia Dambra que Melton estaba viva y bien cuando la dejó en su casa, y luego recogió a Ruiz, a quien, según dijo, llevó hasta una parada de autobús. Estoy de acuerdo en que sus muertes son trágicas y tristes, pero me parece extraño. No me parece extraño, porque sé lo que he hecho y lo que no hice, llegó a afirmar. Tras todo lo sucedido, Kelly Matthews, otra exnovia de Wilson, hizo algunas declaraciones sobre el hombre. Kelly definió a Wilson como una persona terrible y dijo que mantuvieron una relación tremendamente tóxica, que no estuvo libre de violencia física. Salí con ese hombre en febrero del mismo año en que mató a esas dos mujeres, llegó a decir. Relató que se conocieron por internet en 2018 y se enamoró porque le parecía un joven muy carismático y educado, pero que las cosas cambiaron cuando empezó a consumir drogas. Fue una relación muy tóxica, pero él nunca fue violento, nunca, dijo Matthews. Después contó que le propuso ir a un centro de rehabilitación de Florida, lo que derivó en violentas discusiones. En una de ellas ocurrió en un estacionamiento, relató la mujer. Volví al coche, me abroché el cinturón de seguridad y fue entonces cuando empezó a estrangularme. Me estranguló 2 o 3 veces, empecé a desmayarme, estaba enloqueciendo. Matthews dijo que Wilson le empujó contra el piso de su auto, le cortó la ropa con un cuchillo y le dijo que se quedara allí. Después la metió en la parte trasera del auto y la agredió sexualmente. Durante el ataque, el hombre le ató la camisa alrededor de la cara, le ató las manos y los pies con una bolsa de basura y la amordazó. En un momento dado me mordió la cara, me mordió la barbilla, llegó a contar. En un informe policial levantado después de la denuncia, Wilson no admitió ninguna agresión y no fue detenido por falta de testigos. Me enojé aún más porque los asesinatos, se podrían haber evitado si me hubieran escuchado y lo hubieran puesto en la cárcel en ese momento, llegó a comentar. No entiendo cómo alguien puede hacerle algo tan grave a otra persona y no ser detenido por ello. When you got there, did you get out and try to talk to him? Yes. And again, what were you trying to talk to him about? I went to the driver's side window. He wrote it down. I said, where are my keys? Where's my car? He was calm and just saying, get in the car, and it escalated quickly. Did you agree to get in the car? No. And when you would not agree to get in the car, how did he act? Violent, aggressive, tried to pull me in the car physically, and I resisted, got plank style so that he could not grab me into the vehicle. When you say you got plank style, could you just show the jurors what you mean by that? And I was being pulled into the car by my dress. Okay, so for the record, you just stood up and put your hands straight above your head. Yes, so that I was not being able to be budged into the vehicle. And you said he's pulling at your dress. Yes. Can you describe in more detail how he's pulling at your dress? He's pulling dress, probably a little hair, everything, and then the dress starts to rip off of my body. And what happens after that? Once he realizes that the threads were becoming, I was getting away from him and he was still holding onto the dress, he opens the car door, obviously forgets to put it in park. The car starts to roll forward. He tackles to me to the ground. The car grazes both of our legs and I'm pummeled to the ground. How hard did he push you to the ground? I'm sorry, I don't recall. This is also fast and he's very heavy and I'm 5'2", he's 6'6", so. Now, what happens after you are pushed to the ground? I start to get beat. Okay. Describe what you mean when you say he was beating you. It all went so fast and so slow, whether it be punches, slapping, choking, that kind of nature. Yes. Now, you mentioned that the fight is happening around the car. Does the fight move at some point? Yes, so I either get drugged, pulled, can't remember, by my hair, arm, or dress, I'm trying to reason with him, trying to talk to him, but there's nobody behind those eyes anymore. So there was no reasoning with him. I got to the front of the staircase, and I'm holding onto that. And
a crowd begins to develop. I'm expecting people to help, call 911. So I'm just trying to bide my time at that point as quickly as help can get there. And that's not working either. I'm starting to get punched and grabbed and choked and all kinds of things again. Somehow we move up to the upper level. I'm trying to convince him, let's just go in Mila Spa. We'll talk about it there. We're safe there. What was your thought process in getting him to your spa? Elongate the amount of time it took to get help. I was trying anything that I could to expand the amount of time that I didn't have to go to his car where I'd probably never be seen again. Just elongate the amount of time. I knew help was on its way. The cop even said that's the most amount of pings they've ever heard from a 911 call ever. There was a crowd out there. Okay. So you're essentially trying to buy time, yes. hoping police will get there yes. to get you away help. from him. Yes. Now, you say so you're getting drugged by your hair, you're getting drugged by your dress. Uh-huh. Are the stairs to the left of the building the ones that the two of you go up? Yes. And where do you end up stopping once you get upstairs? We ended up right outside suite number 6 is where my unit was at the time. And I didn't know whether, in my head, I didn't know whether I was going to be thrown over. I didn't know whether he was going to drag me in and then they would have to resuscitate my body if they got me inside. I knew I was going to die that day. I was just buying time. Okay, so at some point, does he continue to beat you Yes. as you're up there? Does he punch you? Yes. Okay, describe that punch. The final and end punch that I remember, he got me so straight on and blood just went crazy everywhere, and it almost was like a minute where I could dunk under and run under his arm, run down the stairs, and then that's when my neighboring businesses, the design studio, were calling me, Mila, get in here. And then like I didn't even realize how crazy I looked, but like they rescued me. El 10 de junio, en el inicio del juicio, el fiscal Gardiner afirmó que este caso se había tratado de matar por el mero hecho de matar. Mientras Wilson se encontraba detenido en la cárcel del condado de Lee, se agregó una serie de perturbadores tatuajes a su rostro, entre ellos una cruz esvástica, dando su aspecto característico durante el juicio. Un momento particularmente escalofriante del juicio fue el momento en el que el padre de Wilson le contó al tribunal sobre una llamada telefónica el día 7 de octubre de 2019, en la que su hijo confesó los crímenes. En el juicio, el padre de Wilson, Steven Testaseca, dijo que había sido adoptado cuando era un bebé porque él y la madre del asesino eran adolescentes cuando lo tuvieron. Señaló que su contacto con su hijo había sido bastante esporádico desde que se reencontraron cuando cumplió los 18 años, pero que Wilson se comunicó con él el 7 de octubre después de matar a Melton y Ruiz y que le había dicho que era un asesino. Testaseca inicialmente creyó que su hijo simplemente le estaba contando una historia, ya que era muy buen narrador, pero después de la otra llamada telefónica se dio cuenta de que su hijo estaba diciendo toda la verdad. Durante una llamada posterior, Testaseca reveló cómo Wilson entró en detalles sobre los asesinatos, diciendo que había estrangulado a esa perra cuando hablaba de cómo mató a Christine Melton mientras dormía en su propia casa y que Diane Ruiz todavía respiraba cuando Wilson la atropelló repentinamente. Testaseca refirió que su hijo estaba muy emocionado y que quería que sintiera lo mismo que él había sentido. Lo más escalofriante de todo esto es que afirmó que lo haría de nuevo. Esto le dio un gran escalofrío, lo que hizo que finalmente avisara a la policía y que el cuerpo de Cristina fuera hallado al día siguiente en una casa. Mientras hablaba en el juicio, Testaseca recordó el detalle gráfico con el que Wilson describió el asesinato de Ruiz. Según Testaseca comentó, su hijo le
había dicho que tras sacar a Diane Ruiz del coche, se dio cuenta de que respiraba y que volvió al coche para atropellarla hasta que pareció un espagueti. Cuando el tribunal le preguntó sobre el comportamiento de Wilson en las llamadas, Testa Seca contó que su hijo estaba emocionado por sus acciones y agregó que no parecía mostrar ningún tipo de remordimiento. Steven reveló que temía que Wilson lo hiciera de nuevo, si no lo denunciaba a las autoridades. Lloyd, I'm self-employed. what type of work do you do? Window and door replacement. Are you married? Yes, ma'am. What is your wife's name? Melanie? Do you live in Fort Myers? No, ma'am. What city do you live in? Lakeland? About how far is Lakeland from Fort Myers? 2 hours. How old are you, sir? 46? You know someone by the name of Wade Wilson. Yes, ma'am. How do you know Wade Wilson? He's my son. How old were you when you found out you were going to be his father? 14 or 15. How old was his mother at the time? A year younger than me. Now, were either of you in a position at that age to be able to raise him? No, ma'am. Was he placed up for adoption? Yes, ma'am. Who was he adopted by? Candy and Steve Wilson. And did they have any connection to you or Wade Wilson's mother? You mean I've spoken with Candy? And that's his adoptive mom? Yes, ma'am. Now, at some point, did you and Wade Wilson connect? Yes, ma'am. How old was Wade Wilson when he connected with you? 18. And was he wanting to connect with you because you're his biological father? Yes. And up until that point, had you ever met him? No, ma'am. Did you end up attempting to have a relationship with him? Yes, ma'am. Did he seem to want to have a relationship? Yes, ma'am. Now, did you have phone calls often? Yes, ma'am. And did you have occasions where you would see each other? No. I went up and visited him one time in Tallahassee. Okay. Now, did he often ask you for money? Yes, ma'am. Did your relationship turn into a situation where he was just asking for your help? Yes, ma'am. I want to turn your attention to Monday, October 7th of 2019. The first time he said he needed help, he had done something that he couldn't take back. Did he indicate that he and his girl had gotten into an argument? Yes, ma'am. And who was his girl that you were aware of at the time? I just knew her as Mila. And did it seem that he wanted your help because of this argument? Yes, ma'am. When he called you, were you actually at work? Yes, ma'am. Were you able to really give your attention and time to him to try to help him at that point? No, ma'am. So what did you tell him when he was asking for your help? I just told him to call me back around dinner time. I'd be done working and we'd figure it out. And did you at some point have a conversation with your wife about him getting in touch with you wanting your help? Yes, ma'am. Now, during the time that he was supposed to call, about what time was he supposed to call back? I told him around dinner time. Now, between the time he first called that day and dinner time, did you receive a call from a detective? Yes, ma'am. And was that detective looking for your son? Yes, ma'am. Now, when the detective was looking for your son, did you have any idea at that point of what had happened? No, ma'am. Did the detective want you to try to help them get in touch with your son? She just gave me a number and said if he calls you back, we need to talk to him. Okay. Now, did he end up calling you later that evening? Yes, ma'am. And what did he tell you in that call that evening? The final call? Nope, the call before the final call. He just told me, he did something. There was 2 people gone that would not be back. He said, I'm a killer. I just told him to call me back. I just thought it was another story, So
So at this point, when he says that there were two people that wouldn't be with us and that he was a killer, did you put a lot of weight into that? No, ma'am. Do you think he was just telling you a story? He's a good storyteller. So did he then call you back a third time? Yes, ma'am. What time did he call you back? It was around 10 o'clock. I want to go back to that dinner time call. When he talked about these two people who were no longer with us and that he was a killer, did he show any type of remorse? No, ma'am. So let's go now to the 10 o'clock call. Again, your wife knew about kind of what was going on during that day. Yes, ma'am. And when he called back at 10, did he go into more details about what he had told you earlier? Yes, ma'am. So let's start with the first girl. If you could tell the jurors, what did he tell you? He just said he met a girl at a bar. They went back to her house, hung out for a little bit, and then she fell asleep. What did he say happened after she fell asleep? He said he got on top of her and choked her. What name did he call her? Did he refer to her in a derogatory term? He said, I choked that bitch. And what did he say he did after he choked her? He said he stayed in the house for a little while, and then he rolled her up and was going to try to put her in her trunk, but he couldn't lift her. Did he say why he was unable to put her in her trunk? He said that he felt like rigor mortis had started to set in. And does rigor mortis make your body stiff? You didn't know? I think so. So he just told you that that was the reason that he couldn't lift her and get her into her trunk? Yes, ma'am. And when he said her trunk, it was the trunk of her car he was going to put her in? Yes, ma'am. So what did he tell you he did when he couldn't get her body into her own trunk? He left her there and took her car. What did he say? A principios de junio, 10 de los 12 miembros del jurado en el Tribunal del Condado de Lee votaron a favor de enviarlo al corredor de la muerte. Presente durante la lectura del veredicto, el comportamiento aparentemente presumido y sonriente de Wilson, el tribunal se volvió viral en TikTok. La defensa intentó argumentar durante el juicio que Wade Wilson padecía una mente enferma debido a una adicción a las drogas. No obstante, la moción presentada por el abogado defensor Lee Hollander el pasado 3 de julio sugiere que el tribunal se equivocó con respecto a una ley del estado de Florida que le permitía al jurado recomendar la pena de muerte cuando al menos 8 miembros votaran a favor. El letrado alegó que antes de que entrara en vigencia la nueva ley, la recomendación de la pena de muerte por parte de un jurado debía partir del voto unánime de los jurados, por lo que las votaciones de 10-2 y 9-3 no debían derivar en la recomendación bajo el estatuto anterior. La moción del abogado también indica que el tribunal no le proporcionó al acusado juicios con jurados separados para los diferentes cargos que se le atribuyeron, al mismo tiempo que indicó que no se comprobó que Wilson poseyera el automóvil de una de las víctimas sin su consentimiento, antes de que ésta muriera. En consecuencia, el hombre condenado solicitó un nuevo juicio o una nueva sentencia absolutoria por los cargos de asesinato, robo y hurto mayor, la cual fue denegada el 15 de agosto. Por otra parte, hasta ahora la condena de Wilson ha estado acompañada de fuertes cuestionamientos por parte de los fiscales hacia la comunidad de las redes sociales porque solicitaban una segunda oportunidad para el hoy condenado. Llamado por la defensa, el psiquiatra forense Mark Mills afirmó que Wilson padecía algún tipo de trastorno psicótico, pero la fiscal Sarah Miller dijo al jurado: no es creíble que una enfermedad mental haya llevado al acusado a asesinar a Christine Melton y Diane Ruiz. Estaba bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control y del odio. Ambos asesinatos fueron especialmente atroces y crueles. Le causó dolor y mostró una absoluta indiferencia hacia la vida de Melton, dijo Miller. La sentencia estaba originalmente programada para el 23 de julio, pero se pospuso debido a una moción de la defensa relacionada con la programación del testimonio de un testigo experto. La audiencia del tribunal también incluyó dolorosas descripciones de las lesiones sufridas por ambas víctimas. Melton tuvo hematomas en el rostro y el cuerpo, hemorragias en el cuello, contusiones en los pulmones, hígados, vejiga y colon, entre otras múltiples lesiones. Ruiz sufrió una fractura nasal
transversal, un corte en el seno izquierdo, hematomas en ambos lados del cuerpo y múltiples fracturas de costillas, entre otras lesiones también. El juez Nicholas Thompson sentenció a Wilson el 27 de agosto después de que 10 de los 12 jurados votaran a favor de la pena de muerte por el asesinato de Ruiz. En el caso de Melton, 9 de los 12 jurados votaron por la misma pena. Según la ley estatal, se necesitan al menos 8 votos del jurado para imponer la pena capital. Esto hizo que Will Wilson obtuviera los siguientes cargos. Cargo número 1 por el asesinato en primer grado de Christine Melton, condenado a muerte. Cargo número 2 por robo mayor de un vehículo motorizado, condenado 5 años en el Departamento Correccional de Florida. Cargo número 3 por agresión, condenado a 364 días de cárcel del condado de Lee. Cargo número 4 por el asesinato en primer grado de Diane Ruiz, condenado a muerte. Cargo número 5 por robo de una vivienda, condenado a 15 años en el Departamento de Correcciones de Florida. Y cargo número 6 por hurto menor, condenado a 364 días en la cárcel del condado de Lee. Las personas condenadas a muerte en Florida pueden elegir entre 2 métodos de ejecución. Las sentencias se ejecutan mediante inyección letal por defecto, pero la persona sentenciada puede optar por la muerte por electrocución. El padre de Diane Ruiz, Felix Ruiz, comentó a Fox News: "Esto no es el final. El final es cuando el acusado toma su último aliento y estaré allí en la ejecución. Esa es una promesa". Acompañada por las familias de las víctimas, Amira Fox, la fiscal estatal, afirmó en una conferencia de prensa tras la sentencia: "Pagará el precio más alto". En ese sentido, Wilson pasará por el corredor de la muerte debido a los crímenes cometidos hace 5 años. Durante los 5 años desde que está en la cárcel, personas que dicen ser sus seguidores y seguidoras lo llenaron de cartas de amor. Además, solicitaron que lo perdonen por ser un hombre guapo, dándoles así su apoyo. No ha pasado desapercibido que este acusado es idolatrado por algunas personas que se enorgullecen de mezclar su nombre con el suyo a través de comentarios públicos, recaudaciones de fondos para él o presentándose como una especie de representación positiva de un hombre, sin saber que no es nada más que un asesino cruel, el peor retrato de una persona que jamás debió existir. Fueron las expresiones de los fiscales durante el juicio. Wilson recibió casi 4.000 mensajes de apoyo, muchos de ellos de fanáticas atraídas por su llamativo rostro cubierto de tatuajes, quienes solicitaron al juez que revisara la pena de muerte y le salvara la vida. Entre esos mensajes se encuentran fotos con contenido sexual que fueron enviadas por mujeres que buscaban captar la atención del Deadpool Killer. Según registros públicos, las autoridades tuvieron que rechazar 163 imágenes por su contenido inapropiado. Además, cientos de mujeres y otros partidarios inundaron los medios locales pidiéndole al juez Nicholas R. Thompson del condado de Lee, Florida, que le perdone la vida a Wilson, luego de que el jurado lo encontrara mayoritariamente culpable y lo condenara a pena de muerte. Una mujer incluso prometió su eterna devoción al asesino sociópata, según informó el medio Win. Otra mujer, madre de 2 hijos, justificó a Wilson advirtiendo que es una persona diferente cuando toma medicamentos. Si miras más allá de sus tatuajes y observas la estructura de su rostro, desde que está en prisión y medicado está más saludable. Su rostro está más lleno en comparación con su foto del arresto, donde su rostro está demacrado, pálido y parece poco saludable, llegó a escribir.
hasta aquí llegaría el vídeo propiamente dicho. Antes de preguntaros por vuestra opinión, sí que es cierto que me gustaría dar la mía. Generalmente no suelo dar mi opinión en los casos de True Crime, que suelo mostrar en este canal. Como ya sabéis, este canal pues tiene varias secciones. Una de ellas es el True Crime. Generalmente yo lo único que hago es exponer el caso, es decir, puedo hablar un poco de la persona si encuentro algún dato así interesante para poner un poco en contexto de cómo ha sido el asesino, etcétera, un poco para que la gente entienda un poco la situación. Luego generalmente hablo pues del caso, de lo que ha hecho, y generalmente hablo pues de si ha tenido pues una condena o no. Puede ser que en algún caso pues así un poco antiguo del que pues haya hablado o pueda hablar en el futuro no haya alguna condena por el simple hecho de que bueno pues claro la investigación no estaba tan adelantada como está ahora. Esto hacía pues que claro pues ciertos casos pues quedarán un poco en el aire, ¿no? Por decirlo así. Y generalmente pues aparte de eso no suelo comentar nada más, os suelo preguntar directamente más que nada porque considero que si a lo mejor yo digo cualquier cosa os puedo estar digamos un poco incluyendo mis ideas en vosotros y a lo mejor pues eso puede llegar a dar un poco de confusión. Pero sí que es cierto que de este caso sí que quiero hacer un par de comentarios. No es la primera vez que lo hago tampoco, no es algo que suelo hacer, pero en ciertos casos puntuales lo suelo hacer. Por ejemplo con el caso Dupuy, que fue el chiquito este argentino que pues hace unos años murió, no hace mucho, como hace 2 o 3 años pues fue asesinado por sus madres, creo que en 2020 o 2021 más o menos, si no me equivoco, a final de año, que fue un caso que escandalizó pues a toda Argentina. Pues ahí sí que di un poco mi opinión, porque en ese caso yo creo que fue algo un poco gordo, muy fuerte, que nos puso la piel de gallina a muchos. Pues indudablemente pues tuve que dar mi opinión, porque también hubo pues algunas feministas que salían en defensa de esas mujeres, en fin, que no es el caso que nos atañe aquí. Bueno, la cuestión que este es uno de los casos que sí yo voy a comentar, de los pocos que suelo comentar, de todos los que hablo. La cuestión es que aquí hay varios puntos que creo que hay que comentar. Primero, la denuncia que hizo una de sus exnovias después de la agresión que ella sufrió por parte de él, que yo creo que pues ahí se podía haber evitado, digamos, que él cometiera esos asesinatos, porque a lo mejor pues lo hubieran metido en la cárcel y aunque no hubiera sido una condena tan elevada, pues sí que en ese momento pues él estaría en la cárcel y no hubiera podido pues cometer esos asesinatos, ¿no? O por lo menos hubiera estado en el punto de mira, hubiera estado la policía y demás vigilándole y hubiera estado un poco más atado en corto, ¿no? Por decirlo así. Y creo que ahí fue pues un poco que la cosa se extravió un poco por el hecho de que claro pues no, a lo mejor pues no se investigó como se debió y pues al final pues quedó en el aire, ¿no? Luego, por otra parte, también quiero comentar que sinceramente este hombre es realmente un asesino que mató a sangre fría a 2 personas y que si lo hubieran dejado hubiera asesinado a más personas. Que debió ser muy difícil para el padre biológico decir, oye, mi hijo biológico ha hecho esto. Entiendo que un padre biológico que ha dado una adopción a su hijo a lo mejor no ha hecho, digamos, la unión con su hijo como lo hace un padre que es el que cuida, ¿no? El padre que está con su hijo día a día y a lo mejor no ha hecho la conexión que debería haber hecho, ¿no? Con su hijo si lo hubiera podido cuidar. En este caso no le vamos a criticar porque por lo que he podido investigar él tenía unos 14 años, la novia para aquel entonces tenía, sí, también más o menos 14, un poquito menos que él, y eran muy pequeños, no se podían encargar de un niño. Un bebé era una responsabilidad para un crío de 14-15 años muy gorda y para una cría un poco menor pues aún más, ¿no? Pero aún así debe ser complicado tener que decir que una persona con la que tú compartes ciertas características, ciertos genes, ciertos tal, que seguramente pues te dolió tenerlo que dar en adopción porque no fue porque no quisieran al hijo, sino porque no podían cuidarlo, que se haya convertido en ese monstruo. Y la responsabilidad de tener que llamar a la policía. Eso hace mucho la diferencia entre otras personas y otros padres. Porque bueno, aquí tenemos en España el ejemplo de Daniel Sancho, en donde un poco como hasta la misma familia de Daniel, un poco como han atacado hasta un poco hasta a la víctima, no de forma directa, pero sí con ciertos comentarios. En el documental que hizo para conseguir algo de dinero para la defensa de Daniel, el padre, Rodolfo Sancho, como que dejaba entrever ciertas cosas y como dejándolo un poco mal, no pidieron disculpas, ni siquiera en nombre de su hijo, porque vamos, que sería lo lógico, ¿no? Y un poco como esa diferencia, ¿no? De padres, uno como que hace de menos a la víctima y otro que tiene que coger y envalentonarse
comunicarse, para llamar a la policía y decir: mi hijo ha hecho esto, y dar la información que le ha comentado para que la policía pueda capturarlo, ¿no? Una situación difícil, yo creo, también. Aparte de lo que hizo fue una barbaridad, o sea, fue terrible. Y luego también algo que a mí me sorprende tremendamente, sé que es algo que ya se ha estudiado, que algo ya se ha comentado. Me gustaría ir con el tiempo a lo mejor hacer un vídeo para poder hablar de este tema tranquilamente y a lo mejor comentarlo, y es con respecto a todas estas fans que tienen los asesinos porque les parecen atractivos o porque les parecen guays o por cualquier motivo. En este caso porque les parece muy guapo y que están pidiendo que por favor que les quiten la condena, o sea, de que no tengan la condena que le han puesto. Y tú dices, a ver, es una persona que ha matado a 2 personas, que ha dicho y que ha reconocido que seguiría matando a otras personas, se lo ha reconocido a su padre, y que encima mata a mujeres. Es decir, o sea, todas sus víctimas han sido mujeres, tanto a las personas que ha matado y a las personas que ha agredido, porque agredió a una ex, bueno, agredió a 2 ex, a una la agredió físicamente después de los asesinatos y a otra la había agredido y la había violado. ¿Qué clase de mujeres en su sano juicio ayudan o intentan ayudar a este hombre? A mí sinceramente ante estos casos me quedo boquiabierta, digo yo, ¿qué problema tienen para hacer algo así? No sé lo que pensáis vosotros, decidme lo que pensáis sobre este tema, sobre este caso en los comentarios, que la verdad es que este caso es bastante interesante, primero por lo que él ha cometido, los asesinatos, segundo porque se podría haber evitado, y tercero por este tipo de personas que, bueno, que intentan apoyarlo, ¿no? Bueno, dicho esto, hasta la próxima.